Universidad Abierta y a Distancia de México. Asignatura: Química Bloque 1. Evidencia de aprendizaje. Nombre del estudiante: Ana Karen Zabalbeitia Méndez. Docente: Elvira Olalde Soto. Fecha: 8 de septiembre de 2025. Introducción. La química es una ciencia fundamental que estudia la composición, estructura y transformación de la materia. En la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte, su estudio es clave para comprender los procesos industriales, la gestión de materiales y la optimización de recursos. Chang y Goldsby, 2016. La química y sus ramas. A continuación daré una breve explicación acerca de la química y sus ramas, comenzando por la química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? Bien, pues nos habla de compuestos que tienen carbono, como los que forman a los seres vivos. Un ejemplo de igual manera podría ser en medicinas, plásticos o combustibles, en este caso como la gasolina. La química inorgánica nos habla de compuestos que no tienen carbono o que tienen muy poco, como el dióxido de carbono. Un ejemplo también podría ser sales, metales, ácidos o minerales. La química física. La química física nos habla de propiedades físicas, de la materia y cómo se transforman. Une la química con la física. Un ejemplo podría ser los cambios de estado a sólido, líquido o gas, energía en las reacciones, se podría decir. Química analítica. Nos habla de identificar y medir los componentes de una sustancia. Un ejemplo sería saber cuánta azúcar hay en una bebida o detectar drogas en la sangre. Bioquímica. Nos habla de la química de los seres vivos, cómo funcionan las células, los enzimas, el ADN. Un ejemplo podría ser investigación de enfermedades, procesos en el cuerpo como la digestión. La materia y su clasificación. Bien, la materia se puede clasificar en dos formas principales. Una por su composición, que serían sustancias puras. Una característica es que tiene una sola clase de componente y otra es que no se pueden separar fácilmente. Hay dos tipos. Son elementos formados por un solo tipo de átomo, como el oxígeno, el hierro o el hidrógeno, y compuestos que están formados por dos o más elementos unidos químicamente. Un ejemplo podría ser el agua, que es H2O, la sal, el dióxido de carbono, que sería CO2. Las mezclas y métodos de separación. Bien, estos pues son combinaciones de dos o más sustancias. Bien, nos habla de si se pueden separar por métodos físicos, como lo veamos a continuación, como filtrar, evaporar, etcétera. Hay dos tipos de mezclas, hay las homogéneas o disoluciones. Estas son las que no se ven sus componentes. Un ejemplo sería agua con sal, aire o vinagre. Y las mezclas heterogéneas, estas son las que sí se pueden ver los componentes. Un ejemplo podría ser agua con aceite. Hay métodos de separación que pueden ser por su estado físico. La materia también se puede clasificar por cómo se presenta, sería como sólido, líquido, gaseoso o plasma. Bien, a continuación voy a explicar la filtración. Este método es un método de separación de un sólido, perdón, es un sólido de un líquido. Un ejemplo podría ser arena en agua. Lo usamos como un filtro o como un colador. La decantación. Esto es un método que se ocupa para separar líquidos que no se pueden mezclar o un líquido de un sólido que ya se ha ido al fondo. Un ejemplo podría ser agua con aceite. Sabemos que el aceite flota y por ende lo podemos retirar. Evaporación. Esto normalmente se usa para separar un sólido disuelto en un líquido. Un ejemplo sería agua con sal. Si dejamos una olla con agua hirviendo, se va a evaporar y únicamente nos va a quedar la sal. Imantación. Esto nos sirve para separar materiales usando un imán. Un ejemplo podría ser imaduras de hierro mezclados con arena. Destilación. Este método se usa para separar líquidos que están mezclados, por ejemplo, agua y alcohol. Se usa el punto de ebullición para poderlo separar. Compuestos orgánicos. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Bien, los compuestos orgánicos son sustancias que están formadas principalmente por carbono y también por hidrógeno y muchas veces pues también por oxígeno, hidrógeno y algunos otros elementos. Estos son la base de la vida. Todos los seres vivos como plantas, animales, personas, están hechos de compuestos orgánicos.
El carbono es un átomo muy flexible. Este pues puede unirse de muchas formas y formar cadenas largas o incluso anillos con otros átomos de carbono y otros elementos. Gracias a esto es que existen millones de compuestos orgánicos diferentes. ¿Qué son las fórmulas químicas? Bien, en este caso me gustaría leer esta información. Nos habla de que las fórmulas químicas son expresiones gráficas de los elementos que forman los compuestos químicos. Nos aportan información sobre los elementos que forman una molécula. Nos habla que sirven para conocer la clase de enlace que se está formando entre los átomos de la molécula o compuesto, la masa molecular de una molécula, el número de átomos de cada elemento que compone la molécula, la masa expresada en gramos que tendría un mol de esa molécula. En pocas palabras, una fórmula química es una forma corta y sencilla de representar una sustancia usando símbolos y números. Nos ayuda a identificar sustancias, conocer su composición, estudiar reacciones químicas, medir cantidades en química, entender la estructura de la materia. Grupos funcionales. Bien, ¿qué son? Los grupos funcionales es una parte especial de una molécula orgánica que determina cómo se comporta esa sustancia, es decir, qué propiedades tiene y cómo se reacciona. Digamos que es la parte activa de la molécula. Un ejemplo fácil sería, mm, podemos pensar que una molécula es como una persona con diferentes trajes. Un grupo funcional en este caso es el traje especial que lleva puesto y que le da, no sé, una personalidad o una función específica. Los polímeros. Bien, los polímeros son moléculas muy grandes formadas por la unión de muchas unidades pequeñas llamadas monómeros. Imaginemos que tenemos un collar de cuentas. Cada cuenta es un monómero y el collar completo es un polímero. Bien, pero pues también existe la duda de qué es un monómero. Bueno, pues un monómero es una molécula pequeña que puede unirse con otras iguales o parecidas para formar un polímero. ¿En dónde se pueden encontrar los polímeros? Bien, en todas partes hay naturales, sintéticos o hechos por el ser humano. Hay polímeros naturales que son el ADN, se encuentra en el material genético, proteínas que se encuentran en nuestros músculos y en la piel, en almidón como en el arroz, la papa o el maíz, y la celulosa que se encuentra en plantas. Hay polímeros sintéticos que los encontramos en plástico, en bolsas, botellas, en nylon como ropa y cuerdas o poliestireno que está en vasos desechables. Hidrocarburos. Bien, los hidrocarburos son componentes, o bueno, más bien compuestos orgánicos que están formados solo por dos elementos. En este caso, como nos presenta a continuación, es por hidrógeno y carbono. La palabra de hidro nos habla de hidrógeno y carburo, que sería carbono. Eso lo podemos encontrar principalmente en petróleo, gas natural, carbón. Esto se usa para hacer gasolinas, plásticos, aceites, solventes y muchas cosas más. Nomenclatura inorgánica. Bien, esto nos habla de una nomenclatura que es el conjunto de reglas. Esos lo usan para dar nombres a los compuestos químicos que no tienen carbono, o sea, los compuestos inorgánicos. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante para que los científicos puedan entenderse cuando hablan de sustancias químicas, para que el nombre de un compuesto describa qué elemento tiene y cómo están combinados. Reacciones. Bien, ¿qué son las reacciones químicas? Una reacción química es un proceso donde una sustancia o reactivos cambian para formar otro nuevo producto. En este caso, podemos dar un ejemplo, es como cuando cocinamos. Mezclamos ingredientes, que en este caso serían los reactivos, y obtenemos un platillo nuevo, que sería el producto. Bien, ¿qué pasa en una reacción química? Los átomos lo que van a hacer es reorganizarse y van a romper enlaces entre ellos mismos y para formar otros nuevos. Las sustancias, claro, cambian sus propiedades. Bien, aquí como lo vemos, agua y combinada con fierro, no sé, aquí como lo está marcando, ¿no? Digamos que tenemos un metal, llovió y de repente pues ya vemos que tiene como ese tipo de colorcito anaranjado y entonces ya tenemos aquí una reacción que sería agua con fierro, pues nos da igual a un óxido.
Ley de la conservación de la materia. ¿De qué nos habla? La ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto significa que en cualquier proceso o reacción química la cantidad total de materia permanece igual. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando ocurre una reacción química, los átomos no desaparecen ni aparecen de la nada, solo se reorganizan para formar nuevas sustancias. La masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Compuestos inorgánicos. Bien, los compuestos inorgánicos son sustancias químicas que generalmente no contienen carbono. Lo que sí lo contienen no tienen enlaces carbono-hidrógeno típicos de los compuestos orgánicos. Estos son los compuestos que forman la mayoría de los minerales como sales, ácidos y algunas bases. La característica principal es que no suelen estar relacionados con seres vivos, que tienen estructuras más simples que los compuestos orgánicos, incluyen sales, óxidos, bases, algún óxido de carbono como el dióxido de carbono, que sería el CO2. La relación masa-mol. Bien, la relación masa-mol es una forma de convertir entre la cantidad de sustancias medida en moles y la masa de esa sustancia medida en gramos. ¿Esto por qué es importante? Bien, es importante porque en la química muchas veces necesitamos saber cuántos moles hay en cierta masa o cuánto pesa cierta cantidad de moles. Conclusión. El estudio de la química es indispensable para comprender fenómenos naturales e industriales. En la ingeniería, logística y transporte, su aplicación facilita la gestión de materiales y procesos, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas y la solución de problemas técnicos.